¿Cómo vio usted esa primera vuelta y dónde lo dejó parado el resultado? A ver, Mauricio, yo creo que es que hay que ir un poquito a ver lo que motivó que esa segunda vuelta anticipada que tuvimos hubiera llevado las cosas a esos extremos en los que la gente, como dice Claudia, ya llegó con el voto útil en la primera vuelta, que normalmente es el voto de la segunda vuelta. Y entonces, ¿qué pasó? Que las malditas encuestas, porque yo creo que yo hace muchos años lo escribí, hace mucho, las encuestas deben ser prohibidas. Ujú. Las encuestas de verdad deberían prohibirlas. Arrancamos bien la Ese sí, conversación. No. salomónicos. No, porque es que las encuestas se supone, dicen, las encuestadoras siempre ganan, porque ellos dicen, no, es una fotografía de un instante. ¿No? Y después las cosas cambian y hay muchos factores, y el agua, y el viento, y el ánimo, y la plata, y las redes, y siempre ganan, ¿no? Pero lo cierto es que las encuestas no solo informan, sino que las encuestas manipulan. Y los que salen favorecidos en las encuestas obviamente las usan. Y entonces aquí hubo una gran tendencia y yo creo que muchos vimos, inclusive dentro de nuestro medio periodístico se movían informaciones que nos decían, nos fregamos, fulano va a ganar en primera vuelta. Sutano barre. En todas partes esto nunca se había visto, barre. Entonces, todo eso se riega y la gente sale y con esa información, ¿no? O sea, ¿usted está de acuerdo con Claudia en que la posibilidad de que alguien hubiera ganado en primera vuelta activó el miedo como Sin sentimiento duda, fundamental para votar? sin duda, y eso es producto de las encuestas, es producto de que las encuestas transmitían esa sensación de que se iba a perder, mejor dicho, de que no iba a haber segunda vuelta. Yo tengo por fortuna, tuve una formación y nosotros los alvaristas de verdad, los que crecimos con Álvaro Gómez como referente, además de que fue director de mi periódico, del periódico donde yo trabajé durante muchos años, nosotros estamos acostumbrados a perder, pero perdemos con convicción. No perdemos por descarte. Sabemos que no tiene posibilidades, que los otros son más, que los otros son más efectivos, que son más marrulleros, lo que quiera, pero sabemos que estamos votando por el candidato correcto, el que tenía las mejores Programas. propuestas, las mejores tesis para salvar al país, para mejorar la situación, para rescatar la economía, para recuperar valores, etcétera, etcétera. Entonces uno perdía con orgullo. Ujú. Ahora el orgullo es votar por el que va ganando, no importa si es mío o no es mío, si me convence o no me convence. Esa intención de votar por el que va ganando, o por lo menos recurrir al miedo como sentimiento básico a la hora de votar, porque de pronto gana aquel que no quiero, nos llevó a la virtual desaparición del centro en la primera Lo vuelta. borró Sí, totalmente. sí. Sin embargo, cuando uno revisa las encuestas de cultura política, me remito a una de noviembre del año pasado, eso no está muy lejos, es polimétrica, dice que el 45% de los colombianos nos consideramos de centro y después 30 y pico de derecha y 20 y pico de izquierda. Ese 45% prácticamente desapareció en las urnas, pues en este caso en el tarjetón. ¿Ustedes se consideran de centro? Si ustedes les hicieran esa encuesta, dirían, ¿soy de centro, Claudia? Yo sí, rotundamente sí. Y para mí es que ser de centro es darle cabida a algunas de las ideas que generalmente defiende la izquierda o que prioriza la izquierda y también darle cabida a algunas de las ideas que generalmente prioriza la derecha y a los cómo, porque si uno va a ver también hay mucho acuerdo en el qué, ¿no? Contra la corrupción, por la seguridad, por la inclusión, esos discursos muy difícilmente uno encuentra a estas alturas un candidato, sea de izquierda o sea de derecha, que diga eh, como que no hay que garantizar la seguridad o que no hay que garantizar que todos podamos participar, o, ¿no? Pero es el cómo en lo que se diferencian un montón. Y para mí ser de centro es también entender que
en determinados momentos de la historia y según las circunstancias, a veces el cómo de la derecha es más efectivo que el de la izquierda, o a veces el cómo de la izquierda es más efectivo que el de la derecha. Entonces, por eso nos llaman tibios de manera despectiva, pero a mí me parece que es una forma muy realista de ver en tiempo real lo que las sociedades están demandando y están necesitando y lo que puede funcionar para esas demandas de las sociedades. Y por eso yo me siento muy tranquila en a veces estar de acuerdo con candidatos que la gente dice de derecha o a veces con candidatos que la gente dice son de izquierda, porque no hay como ese totalitarismo, ese absolutismo de que solamente una vía es el camino. Creo que hay muchos caminos. Dame dos valores de la derecha y dos valores de la izquierda que te persuaden. Es que vuelvo y digo, es el cómo en lo que creo que difieren, porque Ujú. creo que en valores estamos más o menos de acuerdo. O sea, a la derecha se le encasilla con que es la seguridad, la mano dura y tal. Y la izquierda entonces es lo social, la inclusión. Pero yo, y hablando en mi vida periodística con muchos candidatos de derecha, yo no puedo decir que es que a los de derecha no les importa la inclusión, digamos, per se. Puede ser que haya algunos que no, pero en general no. Y tampoco puedo decir que es que a los de la izquierda no les importa la seguridad. Entonces, a mí me parece que esos encasillamientos pues son absurdos, son obtusos, que no tienen como aterrizaje en la realidad, pero que son muy efectivos para las narrativas en medio de una campaña política. Ya vamos a hablar de cómo las campañas exacerban las diferencias casi que de manera utilitarista. Vlado, ¿usted es de centro? ¿Se considera de centro? Sí, sí, sí. De hecho, lo que pasa es que el centro se ha desfigurado mucho y lo han querido llevar como a ratos, dependiendo de a quién le convenga. Tachan a los de centro como anarquistas, otros tachan a los de centro como despreocupados, que ni les va ni les viene, pero siempre yo he estado en una posición en la que en efecto uno puede escuchar cosas de distintos lados. A Álvaro Gómez, volviendo a mi jefe político, Álvaro Gómez en el año 74 hablaba de abrir la economía y lo trataron de desarrollista y no sé qué, y fueron las mismas tesis con las que Gaviria ganó en el 90. Álvaro Gómez en el 90, en el 86, en la campaña del 86, propuso el divorcio para los matrimonios católicos. Y 86. en el 86 dijeron, claro, hasta los liberales dijeron, es que quiere acabar con la familia. Este es un atentado contra la unidad familiar. ¿Cómo se le ocurre proponer? En estas cosas de lo que usted decía, que en las campañas se exacerban todo lo que un candidato diga es interpretado, mal interpretado, tergiversado por la contraparte, ¿no? En el 90 Álvaro Gómez decía, el eslogan de Álvaro Gómez era que no maten a la gente, que fue con lo que ganó Uribe en el 2012, en el 2002, ¿no? Entonces, siempre hay cosas de uno y otro lado que no hay que demonizar ni idealizar, ni deidificar. Álvaro Gómez proponía hace 30 años, Mauricio, perdón, 50, en un editorial de 1976, decía que la guerra contra las drogas era una guerra perdida hace 50 años y entonces y nadie le paró bolas y hoy en día todavía se está discutiendo y se está viendo que ha sido una guerra perdida y era conservador. Entonces, perdón, él era un tipo que tenía ideas de centro, tenía ideas muy de avanzada, muy fuera de su cubículo conservador. Entonces, era un conservador de centro, si se quiere llamar, porque no era un radical. Obviamente quería la autoridad y el imperio de la ley y todas estas cosas, pero también tenía unas ideas. Entonces yo creo que uno aprende de eso y a mí me parece que ha habido muchas cosas de lado y lado que son conceptualmente buenas, pero coincido también con Claudia en esto, es el cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo. Cuando a uno le dicen, ¿usted está a favor o en contra de que haya guerra o que haya paz? Pues todo el mundo quiere paz. Pero entonces, ¿cómo? No es lo mismo la paz de Santos que la paz de Petro. Sí. Son dos cosas completamente distintas. Este caos que hemos tenido con Petro y ese método que hubo en la paz de Santos, que se hizo durante años, un proceso de 5 años,
prácticamente de conversaciones para llegar a eso, ¿no? Entonces, importa el qué, pero también importa el cómo.